Agora eu vou a conversar com a senhora Aura Lorena. Como levar? Bem? Bien, obispo. Bem agora. Sí. Você teve quanto tempo de sofrimento? Casi 20 años pasó. Se acuerda como empezó? Sí. Bueno, mi sufrimiento empezó cuando yo tenía... Mis padres nos abandonaron a mis hermanos y a mí con nuestros abuelos. Nos dejaron ahí y mi sufrimiento empezó cuando mi abuelita nos dejaba sola. Tuve abuso por parte de mi abuelito casi 14 años. Desde los 7 años él abusaba de mí. Es algo que duele, ¿no? Porque nunca lo conté a nadie, por miedo, porque quizás no nos iban a hacer caso o nos iban a decir que estábamos locas, porque era yo y mi hermana. Mi hermana era la mayor y yo era la más pequeña. Entonces, ahí yo empecé a guardar mucho odio, mucho rencor hacia mis padres, porque por culpa de ellos, pues era lo que yo estaba pasando, ¿no? Que mi abuelita abusaba de mí, de mi hermana, y en las noches mi tío entraba a veces a mi cuarto a tocarme igual. Era un sufrimiento que duele, obispo, pero ahí entonces era el odio y el rencor hacia mis padres que yo tenía, porque no era, yo decía, ¿por qué si siendo una niña yo estoy pasando esto? ¿A poco Dios quiere que yo sufra? ¿Quiere que yo esté pasando todo esto que me atormenta todos los días? Porque no era nada más una vez o 2 veces, sino era casi todos los días que mi abuelita se iba y nos dejaba con él. Nos encerraba, nos dejaba solas ahí con él, y él era donde ahí se aprovechaba de nosotros. Y ahí fue creciendo más mi odio, mi rencor hacia mis padres, hacia mi abuelita también, porque por culpa de ella, porque nos dejaba sola, mi abuelito se aprovechaba de nosotros. Pero entonces fue pasando el tiempo, fui creciendo, pero ese odio siguió. En ese momento vuelve mi mamá, la que nos dio la vida, pero no nos busca. Nosotros seguimos ahí, pero nunca le dije a ella lo que estaba pasando. Yo intenté matarla a ella porque el odio que yo le tenía hacia ella, que nos había dejado, nos había abandonado. Intenté matarla con una piedra porque yo tenía odio hacia ella. Yo no la quería ni ver y yo le decía que ella no era mi madre. Y ahí fue más. Entonces yo me salía de la casa, me iba a los bailes, me salía de escondidas porque mi abuelita no se enterara. Me salía, me empezaba a tomar. De ahí ellos se enteraron que yo me salía de la casa y fue mi papá a reprenderme, ¿no? Pero me golpeó tan fuerte que me dejó la espalda toda lastimada. Y fue ahí donde yo intenté matarme. Dije, ¿para qué voy a estar viviendo así si me van a estar golpeando? Yo sí le dije, pero si tú no eres mi padre, ¿por qué no nos ayudas? Entonces yo intenté, me metí a la cocina, agarré el cuchillo, intenté cortarme las venas, pero algo en mí decía que no. Pero yo quería matarme, porque yo ya no quería estar sufriendo. Y luego los golpes que nos daban, me pegaban mucho porque igual no, porque me salía, pero yo afuera yo me sentía tranquila, me sentía bien. Entonces ahí era donde yo me sentía mejor. Pero de ahí pasa el tiempo y me voy con una de mis tías a vivir a México. Y ahí yo conocí al que fue mi primer esposo. Yo dije, ahí ya encontré la solución. Ya no voy a sufrir, voy a tener todo lo que siempre he soñado, lo que siempre he querido. Pero fue peor, obispo. ¿Por qué? Porque me junto con él y era de puro trabajar yo. Él se drogaba, él no llegaba a la casa, él me golpeaba. Y sin embargo yo seguía con él. Tuve a mi primer hija. Yo pensé que hasta iba a salir mal por lo mismo de que él se drogaba. Pero no, gracias a Dios mi bebé salió bien. Pero seguían los golpes, seguían los pleitos. Su mamá de él
era de que en vez de que le dijera, él busca trabajo, ella me decía, ve, dice, ya te encontré un trabajo para que trabajes, para que no estés de floja aquí. Entonces yo era la única que trabajaba. Entonces yo tenía que ver para traer alimento a la casa, para la niña, para los pañales, la leche, todo. Entonces yo no me compraba nada, obispo. Era solo comprar para ellos, gastar todo lo que yo ganaba para ellos. Solo a veces dejaba solo para mis pasajes. O a veces ni para eso. Tenía que caminar para llegar a la casa, del trabajo a la casa. Y así fueron ahí con ellos, fueron 10 años, obispo, de sufrimiento, de golpes, de maltrato, de humillaciones, de que yo no valía nada, de que yo no era nada porque nunca hacía nada, que yo iba a hacer lo mismo que hizo mi mamá con nosotros, que nos abandonó. Ella siempre me decía eso, mi suegra, la que fue mi primer suegra, que yo iba a hacer lo mismo, que nunca iba a tener nada. Entonces nos separamos, me voy a vivir con una de mis hermanas, pero ellos hicieron todo lo posible por quitarme a los niños y me los quitaron, obispo. Se quedaron con él. Entonces ahí fue peor para mí porque, o sea, era mi vida los niños, ¿no? Sin tenerlos. Entonces ahí yo entré en una depresión muy fuerte. Me encerraba en el cuarto sin ganas de bañar, sin comer. Peleaba con mi hermana. Cuando ella me decía, ven a comer, yo decía, yo no quiero eso. Le aventaba la comida, obispo, porque yo no quería comer lo que ella me daba. Y así era todo el tiempo, peleando con ella. A veces hasta me corría. Y yo me encerraba en el cuarto, ahí escondida, sin hablar con nadie. Después pasa el tiempo y en ese tiempo muere el abuelo. Y yo voy, ¿no? Vamos al pueblo de nuevo, regreso. Y yo así, yo te perdono, ¿no? Ya en la caja, pero pues sabemos que no nos escucha, ¿no? Pidiéndole perdón y perdonándolo yo por lo que nos había hecho. Y ahí fue cuando nosotros hablamos con mi papá y le decimos lo que él había hecho con nosotros. Ellos se quedaron en shock porque no creían lo que lo que le estábamos diciendo. Mi abuelita tampoco, ella decía que nosotros estábamos locas, que no era cierto. Pero ahí pasa y empiezo yo a tener sufrimientos así de que se me subía el muerto, de no poder dormir. Llego a Acapulco, digo yo ahí ya me salvo, ¿no? Porque me mandan a curarme con una tía que trabaja de brujerías y todo eso. Fuimos, pero no cambió nada, al contrario. Se me subía más el muerto, no podía estar yo en la casa. Yo me salía, empecé a tomar más. El matrimonio, ¿cómo estaba? Destruido, obispo. ¿A qué grado? Que llegó a los golpes, llegaba a los golpes. Él me golpeaba, a veces me daba hasta patadas. Nos peleábamos entre los dos, pero pues obvio, no es hombre, me ganaba. Entonces me pegaba, a veces me dejaba ahí tirada. Y ya yo cuando llego empiezo a tomar, y ahí es donde yo empiezo la vida a prostituirme, obispo. Yo trabajaba, pero el dinero solo era para tomar y tomar y tomar y tomar. Entonces, el dinero que yo trabajaba ya no me alcanzaba. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me empecé a prostituir para poder tener dinero para tomar. Mi tía, yo llegaba a la casa, no me daba de comer porque me decía, no, pues vete allá a la calle donde estabas. A veces me dejaba fuera de la casa, no me dejaba entrar. Yo a veces me quedaba en la calle, de que andaba borracha con los amigos, con las amigas. A veces me quedaba en las casas de los amigos, porque ella ya no me dejaba entrar a la casa. Y todo eso fue pasando, y igual yo seguía peor. Encontramos aceite tirado en la puerta de la casa, sal, todo eso, y decía, nosotros lo tomábamos normal, nada más lavábamos y ya, pero yo igual seguía sin dormir, que se me subía el muerto. Todo eso fue un sufrimiento fatal, obispo, que yo no tenía salida. Yo pensaba que yo así iba a morir, que iba a morir en el alcohol, en la prostitución. Usted não teve apoio
De la familia, ¿no? No, de mi familia nadie me apoyaba. Me decían que era lo que yo me había buscado porque por salirme tan chica de la casa, que eso era lo que a mí me tocaba, que pues que yo viera sola a ver cómo resolvía los problemas, cómo hacía las cosas porque era mi culpa. Ajá. Vícios, problemas económicos. Sí, sí, obispo, porque el dinero no me alcanzaba para nada. El dinero, así como yo cobraba, pues yo me lo gastaba en los vicios. En más de una hora ya nosotros ya no teníamos dinero y no llevaba dinero para comer, entonces no me daba de comer mi tía. Me decía, no, pues a ver qué vas a comer. Entonces me salía a la calle. Ajá. ¿Problemas de salud? Sí, obispo, tenía anemia de 3er grado, ya no tenía glóbulos rojos en mi cuerpo, entonces yo tomaba medicamento, tomaba jugos para que los glóbulos rojos funcionaran mi cuerpo, pero nada de eso funcionaba. Como que usted parou de sofrer? Porque de la maneira que usted está hablando, usted tuvo uma infância, uma adolescência, usted tuvo toda uma vida marcada por el sofrimento. Sí, obispo. Como que esta situação cambiou? Bueno, yo escucho hablar de la Iglesia Universal, escucho que estaba ahí en Tacubaya, pero yo pasaba, pero nunca entré. Yo llegaba, escuchaba en la radio, pero no, decía, ay, eso es chisme, eso no es cierto. Digo, no voy a ir, y nunca vine, la verdad, obispo. Cuando yo llegué a Acapulco, hay una señora me hizo la invitación, y digo, no, está loca, ¿cómo yo voy a ir a una iglesia? Si Dios no existe, Dios no me puede ayudar ahí, ¿cómo voy a ir yo ahí? Pero ya estando, digo, bueno, vamos a intentar, a ver si sí funciona o no. Yo llego un viernes a la iglesia y fue algo diferente, obispo. Sentí una paz, una tranquilidad que nunca había sentido ni en la casa, ni con mi familia. Entonces, ahí yo me quedé. Pero para eso, decía yo tenía una santa muerte. La santa muerte yo la tenía escondida porque nadie en mi familia sabía que yo la tenía. A mí me la habían regalado. Yo la tenía escondida. Yo llego a la iglesia y el pastor empieza a hablar, ¿no? Que no debemos tener imagen y todo eso. Y yo empiezo a obedecer todo lo que los pastores hablan, pero tenía miedo a entregar la santa muerte. Porque digo, si mi vida está toda destruida y si yo la entrego, mi vida va a empeorar. Ese era mi miedo. Yo no la entregaba. Decía no. Pero después el pastor hablaba y hablaba. Y parecía que él conocía toda mi vida. Él estaba hablando todo lo que yo había pasado. Y entonces digo, bueno, si es cierto, voy a hacer. Y yo le entrego. Y ahí es donde empieza mi vida a cambiar, obispo. Déjeme aclarar esto, que es muy importante. En la realidad, usted tomou a decisão de poner toda a fé, 100% de ella, solo en la palavra de Deus. Sí, obispo. Não é isto? Sí. Esta decisão não é uma decisão fanática. Não. É uma decisão inteligente. Por quê? O Senhor Jesus dijo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nadie viene ao Padre sino por mim. Então, quem toma a decisão de poner toda a fé de maneira completa em el Senhor Jesucristo, está começando a crer em el único e verdadeiro caminho que leva uno hasta Deus. Aparte, Ele deu a vida por nós outros, e Ele é o único que estuvo muerto, ressuscitou e está vivo, e vivo por los siglos de los siglos. Então, creer solo em el Senhor Jesus não é fanatismo, sino uma decisão inteligente, basada em la palavra de Deus. Você começou a crer em Deus,
a la manera de Dios. Sí, obispo. ¿Es esto? Sí, yo empecé a obedecer lo que los pastores hablaban día con día. Yo me alimentaba más y decía, es cierto. Y yo vi ese cambio en mi vida, Ajá. porque yo fui curada de la anemia. O sea, no porque llegué a la iglesia, sino porque creí en Dios. La vida esto. Você deu uma coisa muito importante. Você foi curada, foi sanada, não porque vino à igreja. Exacto. Porque há pessoas que vêm à igreja e não passa nada. Você foi sanada, curada, porque você hizo caso à palavra de Deus. Sí, obvio. Que mais cambiou em sua vida? Pues ya no se me subía al muerto, ya dejé el alcohol, dejé la prostitución, dejé todo eso errado que estaba en mi vida, lo dejé, obispo, por la palabra de Dios. Todo eso se quedó atrás en el pasado y de ahí conocí a un hombre de Dios, un verdadero hombre que gracias a Dios lo puso en mi camino. Estoy bien casada, ya no trabajo más, obispo, estoy feliz. Lo que él gana nos alcanza bien para todo, como lo que yo quiero ahora sí, ya no me enojo, como lo que quiero y estoy bien bendecida en mi matrimonio, estamos felices, pastor, nos ayudamos. Os tormentos espirituais desapareceram. Sí, obispo. Todos ellos. Sí. Los vícios. También, obispo. Las enfermedades. También, todo. E el matrimônio hoje é um matrimônio feliz. Sí, es un matrimonio feliz, mi esposo me ama, yo lo amo y estamos felices en la presencia de Dios. Ou seja, sua vida, que era um caso perdido, hoje é uma vida nova. Sí, obispo. Amém. Será que Deus la bendiga muito mais. Gracias, obispo.